Dentro del Colegio Nacional, el aula mayor es el salón donde comúnmente se desarrollan las conferencias, obras de teatro, conciertos, proyecciones, homenajes e incluso las ceremonias de ingreso para los miembros del Colegio Nacional. En todos y cada uno de los eventos siempre está presente por lo menos alguno de estos valiosos académicos, así que es una gran oportunidad para conocerlos en persona. Yo soy Ana Peiro y me da mucho gusto darte la bienvenida a Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Hoy recordarás la vida y obra del autor de la región más transparente, Carlos Fuentes. El investigador Jaime Urrutia explicará qué es un cráter de impacto y haremos un breve recorrido por un lugar que trabaja con el corazón, el Instituto Nacional de Cardiología, fundado por uno de los miembros del Colegio Nacional. La misión de Rubik es compartir el conocimiento que se genera en esta institución y una manera de hacerlo es conectándonos a través de nuestras redes sociales que ves en tu pantalla. La otra, quedándote a ver esta emisión. Así que sin más, empecemos con el doctor Rui Pérez Tamayo, quien cuenta por qué históricamente la medicina se ha vuelto costosa a nivel mundial. Esta también ha sido una transformación reciente y está asociada directamente con la transformación tecnológica. Históricamente, la medicina nunca fue cara. Dependía fundamentalmente de lo que cobraba el médico por atender al paciente. Pero ni las medicinas, ni la consulta misma, ni las acciones que desarrollaba el médico estaban por encima del acceso de la mayor parte de la gente. Empezó a ponerse un poco más cara la medicina cuando empezó a complicarse la atención de los pacientes con el surgimiento de los hospitales. Los comerciantes se dieron cuenta de que había ahí una fuente de ingresos absolutamente infinita, porque todo el mundo, todo es sujeto de la medicina. Tarde o temprano a todos nos va a tocar, a algunos ya nos ha tocado, el participar en ella como pacientes. Y entonces, si nosotros vamos a comercializar esta relación médico-paciente, pues vamos a salir ganando, ¿verdad? Esto es uno de los problemas centrales con que nos enfrentamos los médicos ahora. Nos damos cuenta de la urgente, absolutamente indispensable necesidad de la tecnología. Si queremos hacer bien, si queremos ayudar a nuestros pacientes, tenemos que usarla. No tenemos otra alternativa. Y no tenemos ninguna capacidad para regular los precios. Estos dependen de la estructura económica capitalista que vivimos la mayor parte de los países occidentales, ¿verdad? Aquí hay un conflicto, entonces, entre el objetivo que tiene la medicina, que es el conservar la salud o recuperarla cuando ésta se ha perdido, y el objetivo que tiene el fabricante de los instrumentos que se usan para alcanzar ese objetivo, que son las medicinas y los aparatos tecnológicos. ¿Cómo darle vuelta a esto? Haciendo que participen en esto todos los interesados, no solamente el paciente y su familia, sino el empleador también y el Estado. Cuando el Estado participa, entonces se puede controlar hasta cierto grado, nada más hasta cierto grado, los excesos de los comerciantes. Pero esto no se ha resuelto y el problema persiste y cada vez es peor. Cuando yo era estudiante, la medicina no era tan cara. Pero con los años a mí me ha tocado ver cómo se ha ido transformando en algo que no está
a los alcances de la mayor parte del ciudadano promedio en nuestros países y desde luego tampoco al alcance de todos los ciudadanos de todos los países. Existen diferencias en la calidad de la atención que se puede adquirir, se puede generar, de diferencias económicas, de que la gente no tiene recursos para atenderse de su salud. Y esto me parece a mí que ha sido uno de los grandes fracasos de la profesión médica. Un minuto con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue uno de los escritores más importantes de su generación. Su primer gran obra la realizó a los 25 años de edad, La región más transparente. El realismo mágico estaba en su auge en la juventud de Fuentes. Gabriel García Márquez utilizaría el nombre de Lorenzo Gavilán en 100 años de soledad. Lorenzo Gavilán era un personaje de la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Alguna vez viajó a París a encontrarse con Julio Cortázar. Cuando se conocieron, al gran escritor argentino le pareció casi un niño. No solo fue escritor, se le reconoció como gran diplomático y además trabajó en la industria cinematográfica, hacía guiones, entre ellos Pedro Páramo, de su amigo Juan Rulfo. En el festejo de sus 80 años, estrenó una pieza musical de su autoría llamada Ópera Santana, con el grupo Mono Blanco. Hoy recordamos a Carlos Fuentes, miembro del Colegio Nacional. Le platicaba yo antes que interaccionando con el doctor Silvio Glusman, que fue estudiante mío de doctorado hace ya bastante tiempo, y después se fue a Harvard y después a Chicago, donde es jefe del departamento de anestesiología. Él me platicaba de una práctica clínica muy común en el paciente ya anestesiado, antes de iniciar el procedimiento quirúrgico, que implica cortar tejidos, que implica lesionar, inyectan una pequeña cantidad de lidocaína intravenosa y el dolor postoperatorio se suprime enormemente, se reduce enormemente. Es lo que se llama analgesia preventiva. Entonces nosotros aquí decidimos estudiar cuáles eran los cambios en la circuitería neuronal en un modelo animal de ese tipo. O sea, en animal anestesiado, producir dolor, producir inflamación, lo producimos inyectando una pequeña cantidad de capsaicina en la pata y eso produce inflamación. Si no, imagínense ustedes cuando se toman un chile habanero, por ejemplo, activa los receptores al dolor y es casi como una quemada. Entonces, eso produce una actividad síncrona en las neuronas en la médula espinal. Y si damos una pequeña cantidad de lidocaína, se reduce temporalmente esa actividad síncrona por media hora y se vuelve a las condiciones iniciales. Entonces hemos estado estudiando cómo vuelven los circuitos neuronales a su configuración original. Tiempo después, el efecto de la capsaicina pasa, de la lidocaína pasa y se restaura el efecto de la capsaicina. Entonces lo que estamos estudiando en este momento es las formas de suprimir, no temporalmente, sino permanentemente o por un tiempo prolongado, esto que se llama memoria al dolor, que es cuando el dolor se vuelve crónico, aunque ya se haya quitado la fuente que produjo el dolor, hay un estado de sensitización central en las neuronas que cualquier estímulo, aunque no sea nocivo, táctil, es lo que se llama alodinia, produce esta sensación al dolor. Entonces, con lo que estamos estudiando y entre uno de los hallazgos más importantes es que esta actividad espontánea que registramos en la médula espinal no es al azar, está estructurado, corresponde a la activación de circuitos neuronales que están, digamos, estructurados. Damos capsaicina y cambia el mapa, cambia otro. Es como si yo estoy hablando español y de repente empiezo a hablar inglés, mis mismas neuronas se reacomodan
se reconectan de otra manera. De hecho, la tesis de uno de mis estudiantes que se recibió hace poco, ahora está en Filadelfia, es cómo cambian estas conectividades neuronales adquiriendo conformaciones diferentes. Piensen ustedes en una sociedad, es lo mismo. Cómo cambian las relaciones entre los individuos ante un cierto estímulo y pueden expresar cierta característica, como cuando se mete un gol en un partido de fútbol, cómo la gente se sincroniza. Bueno, algo semejante hacen las neuronas. De hecho, nuestros estudios permiten extrapolar un poco, porque estamos viendo el comportamiento de poblaciones neuronales, no de individuos, sino de la población. Entonces, la variación individual puede ser muy grande, pero el conjunto adquiere estructuras estables. Y eso tiene muchas implicaciones, y mucha gente lo ha estudiado, en las estructuras sociales. Cómo en un momento dado una estructura social se vuelve inestable, es lo que se llama los principios de criticalidad y del caos. Ustedes han oído hablar, ¿verdad?, que hasta el aleteo de una mariposa ahí en el Pacífico puede afectar toda una serie de eventos. Pasa lo mismo con las neuronas, basta que un grupo neuronal entre en cierto tipo de actividad para que esta actividad se propague y sea controlada por mecanismos. Hemos encontrado en este caso que las influencias que vienen del cerebro son fundamentales para evitar esta actividad paroxística. Un par de datos curiosos sobre Pablo Rudomín es que creció en el barrio de Tepito y desde la infancia fue buen amigo de los hermanos Carlos y Samuel Gittler. Además, su papá tenía un negocio con el padre del físico Marcos Rosenbaum, con el que varias veces fue al jardín Santiago de Tlatelolco en busca del famoso tesoro de Moctezuma. Ahora viene una pausa, pero ya volvemos con más en Rubik. ¿Sabías que los hermanos Caso no han sido los únicos familiares en el Colegio Nacional? El Colegio Nacional ha tenido como miembros a padres e hijos como Luis y Juan Villoro, o Martínez Báez y su hijo Martínez Palomo, y a hermanos como Julián y José Adem, o Alfonso y Antonio Caso. En el caso de los estudios de cráteres de impacto y reconocer el origen y cómo son los mecanismos que forman a los cráteres tomó un tiempo relativamente largo, por diferentes razones. Una de ellas es que era como difícil de aceptar que piedras cayeran del cielo. Se suponía pues que los cielos eran inmutables y que los cambios aquí eran más bien de la vida aquí cotidiana, pero que había como la parte divina. De hecho es parte de la tradición de varias religiones y varias culturas, de que los cielos era el lugar donde residen los dioses y las divinidades, ¿no? Entonces, el que de repente cayeran piedras del cielo, pues era así como algo que no era fácil de aceptar. De hecho, el nombre de meteorito se refiere a la parte de un proceso, un fenómeno meteorológico, al igual que de repente caen bolas de hielo en el granizo, y pues se suponía que era parte de las cosas meteorológicas, digamos. Y tardó mucho en reconocerse pues que realmente en este caso eran objetos que venían externos a la Tierra de otra parte del sistema solar. Entonces tardó todavía otro rato más en realmente identificar que sí se trataba de cráteres de impacto. Incluso cráteres muy grandes y muy bien estudiados, como uno de los tres grandes, junto con Chicxulub, el cráter de Sudbury en Canadá. Es una mina de níquel muy importante, entonces está muy bien estudiada y minada, y bueno, la cantidad de información es bastante alta. Ahí también batallaron en aceptar que se trataba de un cráter de impacto. Fue hasta que se hicieron trabajos más detallados
en la forma en que se deforman los minerales. Cuando el origen es por impacto, la energía liberada es muy alta y esto alcanza a afectar la estructura cristalina de las rocas y minerales. Y forman patrones muy característicos de fracturamiento. A escala muy pequeña de escala de los diferentes componentes minerales, las rocas, que solo puede observarlas uno con el microscopio, puede uno ver este tipo de daño y reflejan presiones y temperaturas mucho más altas de las que uno puede alcanzar en procesos terrestres. Entonces, esta fue de las primeras evidencias más convincentes de que sí se trataba de un cráter de impacto. Y fue hasta que comenzaron a utilizar métodos cada vez con mayor precisión que empezó a venir esta percepción de que sí, hay, al igual que en la Luna y en otros cuerpos, en la Tierra también tenemos cráteres de impacto. Instituto Nacional de Cardiología. El Instituto Nacional de Cardiología se creó en 1944 bajo la iniciativa y la dirección del Dr. Ignacio Chávez, considerado padre de la cardiología en México y distinguido miembro fundador del Colegio Nacional. La primera sede del organismo estuvo por 32 años en la avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Sus paredes contaron con murales de Diego Rivera dedicados a anatomistas, radiólogos, cardiólogos y a la evolución de sus instrumentos médicos. La segunda sede se encuentra en Tlalpan desde 1976, donde el organismo logró ampliarse y modernizarse. Este instituto tiene la distinción de haber sido el primero en su tipo en todo el mundo en seguir 3 líneas rectoras: la asistencia del paciente, la investigación de padecimientos y la enseñanza de una alta especialidad como lo es la cardiología. Y a lo largo de medio siglo de existencia, cerca de 2.500 jóvenes médicos de 60 países han hecho residencias y estancias de estudio, poniendo en práctica el lema: el amor y la ciencia al servicio del corazón. ¿Quieres volver a ver esta cápsula o alguna de una emisión pasada? Ingresa a la cuenta de YouTube El Colegio Nacional MX. Es más, si puedes, suscríbete para que no te pierdas ninguna. También en el playlist encontrarás de todo, desde las conferencias hasta los documentales. Bueno, después de que el maestro Urrutia hablara sobre cráteres en la Tierra y de conocer un poco sobre el Instituto Nacional de Cardiología, quiero invitarte a que veamos la entrevista que realizó mi compañero Martín Velasco esta semana para Rubik. Amigos del Colegio Nacional, nos encontramos en el Departamento de Infectómica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados con el doctor Adolfo Martínez Palomo, médico y melómano, gran melómano que se ha dedicado a estudiar en los últimos años algunos aspectos biográficos y médicos de las patologías de los grandes compositores. Doctor, hola. Muchas gracias por recibirnos. Encantado, muy buenos días. ¿Cómo fue que veamos un médico, un investigador, de repente, se plantea investigar las patologías de los grandes músicos? Bueno, por un lado, desde chico yo aprendí de mi padre a querer mucho, a apreciar mucho la música clásica y en particular la ópera, pero fue en 1991, con el bicentenario de la muerte de Mozart, cuando empezaron a aparecer un número muy grande de artículos médicos sobre Mozart. Interesaba mucho el saber por qué había muerto tan joven, a los 35 años, cuando su esposa lo sobrevivió 35 años más. Sus hijos también duraron mucho, entonces interesó mucho el saber por qué lo que se ha considerado una de las grandes pérdidas de la humanidad, que muriera tan joven. Y desde entonces yo dije, pues es interesante. Yo mismo me puse a revisar la historia médica de Mozart y de ahí en adelante me interesé en muchos otros compositores y pues ya llevamos en el Colegio Nacional revisados 15 compositores diferentes y en todos ellos he encontrado alguna parte de su vida que es interesante analizar desde el punto de vista médico. Y digamos, ¿cómo es acercarse a estas biografías médicas
digamos, pues ya todo este tiempo que ha pasado. A veces hay datos que no son como muy claros. Claro, en todos ellos hay la duda de en qué medida lo que se puede asumir que fueron sus problemas médicos, se tiene la seguridad de que estos sean. Y para ello lo que yo me he basado, y el único pues, mérito, si tuviera alguno, las revisiones que yo he hecho, es revisar a fondo todas las publicaciones científicas que se han hecho sobre la vida de los compositores que yo he escogido. En el caso, por ejemplo, de Mozart y Beethoven, son decenas y decenas en muchos idiomas, en otros son muy pocas. Por ejemplo, acabo de terminar con Berlioz y hay 3 artículos científicos en todos los últimos años. En el caso de Brahms hay 4 o 5, pero es muy variable. En todo caso, a mí en el fondo de lo que a mí me interesa es tratar de entender algo que no es precisamente tiene que ver con los aspectos de salud o con los aspectos médicos, sino algo más bien desde el punto de vista pedagógico. ¿Cómo surge el genio? Eso es en el fondo lo que me interesa. Es una pregunta muy, muy compleja y en cada uno de ellos lo que yo trato es de abordar primero cuál es su formación profesional, cómo se hicieron genios, pudiéramos decirlo. Y la pregunta de siempre que nadie ha contestado, ¿el genio se hace o el genio nace? Y esto es algo que en cada uno de los compositores yo trato de abordar. Gracias, Adolfo. Continuamos la próxima semana con la segunda parte de esta conversación sobre la vida médica de los grandes compositores Mozart y Beethoven. Uno pensaría que México, como un país que tiene tantos problemas terrenales, tantos problemas básicos, pues no tendría gente en áreas de la ciencia como la astronomía, que es precisamente el estudio de lo que pasa fuera de la Tierra. Sin embargo, esta sería una apreciación muy incorrecta, porque resulta que en México siempre ha habido una tradición y ha habido una presencia astronómica. Esto se remonta, por supuesto, a las épocas prehispánicas. En los antiguos pueblos anteriores a la conquista había un gran interés en entender el movimiento de los astros y se seguían con gran precisión. Existían tablas, existían registros muy detallados del movimiento del Sol, de la Luna, de Venus y de otros astros. Se sabe que, por ejemplo, los antiguos mayas conocían el año pues, de una manera más exacta a la que lo usamos ahora nosotros. Además, en estos pueblos estaba, además de la cuestión práctica de entender el calendario, de saber cuándo sembrar, de saber qué iba a pasar, había esta creencia de que los seres humanos estábamos muy influenciados por los astros y de que si algo se repetía en el cielo, también se debería de repetir en la Tierra. Bueno, esta creencia no la compartimos ya los astrónomos modernos, pero fue un gran motivante para aquellas civilizaciones prehispánicas. Luego, pues naturalmente vino la colonia, y cuando un pueblo es colonia de otro, pues lo último que quiere el pueblo dominante es que haya ciencia, haya actitud crítica, haya conocimiento, pero aún en esas condiciones tan limitadas, hubo siempre un pequeño número de mexicanos que hacían actividades astronómicas y que mantuvieron, digamos, encendida la llama. Como en muchas ciencias, la astronomía vuelve a retomar un carácter institucional, un carácter importante en los años 50 del siglo pasado, cuando ya después de todo del tumulto de la revolución comienzan a crearse instituciones en México, y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de otras universidades, van apareciendo grupos de astrónomos que comienzan a realizar una actividad de investigación, de docencia, de divulgación hacia el público, y que entre ellos hay astrónomos pues muy destacados. Por ejemplo, a través del tiempo recordamos siempre la figura del doctor Guillermo Haro, quien fue miembro del Colegio Nacional y realizó descubrimientos muy importantes relacionados con la formación de las estrellas.
los doctores Poveda y Mendoza, que hicieron también descubrimientos muy importantes en los años 60, estamos hablando ya de hace más de 50 años. Más recientemente, el doctor Manuel Peinbert, su señora esposa, la doctora Silvia Torres de Peinbert, que hicieron muchos estudios que nos permiten entender cómo la composición química del universo va cambiando con el tiempo. Los mexicanos han recibido muchos premios, muchas distinciones internacionales. Por dar un ejemplo, la doctora Silvia Torres Peinbert es en este momento presidenta de la llamada Unión Astronómica Internacional, que es la asociación donde estamos los 15,000 astrónomos profesionales que hay en todo el mundo. En México vemos unos 200 de esos, pero creo que con buena formación y con una muy buena presencia y prestigio internacionales. Pese a los problemas terrenales, los mexicanos siempre han destacado en la astronomía. El doctor Luis Felipe Rodríguez es el ejemplo. Luego de hacer su licenciatura en la UNAM y sus posgrados en Harvard, se especializa en investigar sobre el nacimiento y vida de las estrellas y últimamente ha trabajado muy de cerca en el Proyecto ALMA, el mayor plan astronómico del mundo que consta de un solo telescopio de diseño revolucionario instalado al norte de Chile. Lo bueno de la ciencia, del arte y del conocimiento en general es precisamente que nos ayudan a entender el entorno desde una perspectiva diferente. Por ello, seguiremos contando con la valiosa opinión de este académico y con la visión de las mejores mentes de este país en próximos programas. Todo lo que viste puedes comentarlo con nosotros en redes sociales. Por favor, no dejes de visitarnos. Soy Ana Peiro y esto fue Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Adiós.